Bob, subes nuevo capítulo de tu historia. ¡He vuelto! ¡He vuelto! Pero debiste haberlo subido hace 2 meses. ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! Muy buenas tardes o noches, disculpen la enorme demora, no había inspiración para continuar, pero aquí estamos nuevamente. Pero, en fin, ya se la saben, los personajes y la música de fondo no son de mi propiedad, créditos a su respectivo autor, a mí solo me pertenece la historia. Pero aclarando eso, disfruten de la historia. El silencio que nos cambió, Cote reacción. Capítulo 10. La soledad, arma de doble filo. Asterisco. La verdadera idiotez es pensar que nunca necesitarás ayuda. Dentro de la pantalla. Dentro del aula de la clase C, se percibía de inmediato un ambiente denso, casi asfixiante. Reinaba una tensión silenciosa, y no era para menos, su líder, Ichinose Onami, no se encontraba en las mejores condiciones. Los rumores sobre ella seguían circulando por todo ANS como ecos persistentes. Su clase, preocupada, intentó informar a las autoridades escolares, pero Ichinose, firme en su decisión, les pidió que no se involucraran. No quería arrastrarlos a su tormenta personal. Pero aquello solo fue el comienzo. Con el paso de los días, sus compañeros comenzaron a notar cómo su rostro perdía color, cómo su energía se desvanecía poco a poco. Era evidente que estaba enferma. Las emociones que la consumían, la presión constante y el peso de sus preocupaciones terminaron por debilitar su sistema inmunológico, haciendo que un resfriado la obligara a ausentarse de clases durante varios días. Ante eso, sus amigos fueron a visitarla a su habitación, con la misión de ayudarla en lo que se pudiese. Amikura, Onami-chan, por favor ábrenos la puerta, dijo mientras golpeaba suavemente una y otra vez, su voz cargada de preocupación, casi rogando a través de la madera. Kansaki, solo queremos hablar contigo Ichinose-san, dijo en un tono firme pero no menos preocupado por su líder y por los puntos que afectarían a su clase. Shiranami, ve por favor Onami-chan, déjanos a ayudarte, sus palabras entrecortadas mostraban que apenas podía contener la angustia que sentía. Otros compañeros, reunidos en el pasillo, no se quedaron atrás. Uno tras otro, intentaban animarla, diciéndole lo importante que era para todos y cuánto deseaban ayudarla. Desde el otro lado de la puerta, tras unos segundos de silencio, se escuchó finalmente la voz de Ichinose. Era suave, apagada y ronca, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Ichinose, no se preocupen, de verdad, solo, quisiera estar sola, no quiero contagiarles, así que por favor, váyanse, dijo con un tono, débil y quebradizo, que cayó como una piedra muy pesada en cada uno de ellos. Mente de Ichinose, por favor, váyanse, por favor, pensó, rogando mentalmente que se fueran. Algunos insistieron, querían entrar, acompañarla y ayudarla en lo que se pudiese, pero Ichinose no se los permitió. Al comprender que no lograrían convencerla, poco a poco fueron alejándose, arrastrando los pies, con el corazón encogido y una sensación amarga de impotencia. Ella no les abrió la puerta no solo por temor a contagiarles, como quería creer. La verdad, más profunda y dolorosa, era que no deseaba que la vieran en ese estado tan frágil, tan vulnerable. No quería que la imagen de la líder fuerte se desmoronara ante sus ojos. Asterisco. O sea, ella creía que un líder debe verse fuerte para generar motivación y confianza. Y ahora, finalmente, había regresado al aula. Pero no era la misma. Sus ojos delataban noches de llanto, sus ojeras eran testigos mudos de su sufrimiento. Aún así, con la poca fuerza que le quedaba, se levantó. No quería defraudar a su clase. Incluso en ese estado, volvió para intentar guiarlos, aunque su confianza en sí misma era muy mínima. Lo que no sabía era que, precisamente ese día, sería el peor momento para regresar. Oshinomiya, Onami-san. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó, con una voz que intentaba sonar empática, como si sinceramente se preocupara por su alumna sin ningún motivo oculto, aunque no del todo convincente. Ichinose, estoy bien. Oshinomiya-sensei, respondió con una sonrisa débil, tan artificial que dolía verla. El silencio que siguió fue incómodo. Sus compañeros la miraban con inquietud, querían ayudarla, pero ella parecía rechazar cualquier intento de acercamiento. Esa actitud los frustraba. No era la Ichinose que conocían.
Oshinomiya, fu. Bien, Onami-san. Si tú lo dices, suspiró, dejando entrever que no le creía del todo, pero ya que estás aquí, debo darles un anuncio oficial de la escuela, y no les va a gustar, añadió, con un tono repentinamente serio. El cambio en su voz hizo que todos se tensaran. Incluso Ichinose, que ya estaba al límite, sintió como su pecho se apretaba. Algo no andaba bien. Oshinomiya, este año, ha habido un número considerable de expulsiones. Pero no en todas las aulas, hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Por eso, la escuela ha decidido implementar un nuevo examen especial, llamado votación de clasificación. Asterisco, no sé si esa era la razón, pero quería escribir este examen. Un murmullo recorrió el aula. Nadie entendía del todo lo que eso significaba, pero el nombre ya sonaba inquietante. Oshinomiya, este examen consiste en votar a un estudiante. Cada uno podrá emitir votos positivos o negativos. El estudiante con más votos positivos recibirá un nuevo privilegio implementado recientemente por la escuela, llamado el punto de protección. Este punto podrá usarse para cancelar su expulsión si llegara a ocurrir, dijo. Asterisco, no me acuerdo si solo era uno que recibía el punto de protección por aula, pero para esta historia será solo uno que lo obtenga por aula. Los estudiantes al oír eso se miraron entre sí, sorprendidos por el poder que implicaba ese punto. Pero la tensión no disminuyó. Algunos, especialmente los más inseguros, comenzaron a sentirse amenazados. Kanzaki, sensei. ¿Y qué pasa con el estudiante que reciba más votos negativos?, preguntó con un poco de miedo. Oshinomiya guardó silencio ante la pregunta de Kanzaki. Su expresión se volvió más sombría y eso lo notaron sus estudiantes, mientras poco a poco el aula quedó en un silencio absoluto, como si todos contuvieran el aliento. Oshinomiya. Ese estudiante sería expulsado de ANS, respondió secamente. Fuera de la pantalla. Cuando la pantalla se encendió, los estudiantes no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante el cambio visual abismal que presentaba la gigantesca pantalla de plasma en comparación con el viejo proyector. La diferencia era tan evidente como comparar una bicicleta con un carro. Sotomura, ¿qué es lo que mis ojos están viendo?, murmuró asombrado mientras se frotaba los ojos desorbitados de incredulidad. Su asombro se reflejaba en cada gesto, al igual que en varios de sus compañeros y estudiantes de otras clases y años, quienes compartían esa mezcla de incredulidad y fascinación. Mente de Morishita, esto es muy surreal. Debe ser que esa maligna estrella en el cielo le hizo algo a mis ojos, pensó, recordando cuando miró al sol, y sintió un dolor cuando lo miró fijamente, pensando que él fue el causante de que estuviera viendo cosas irreales. Mente de Sudou creo que ese batido de frutas me está haciendo alucinar, pensó, mientras se frotaba los ojos repetidamente. A la vez que no podía evitar preguntarse si aquel batido de frutas que había tomado en el receso tenía algún efecto secundario inesperado. La imagen en la pantalla era simplemente impresionante. Una claridad y definición nunca antes vistas, tan realista que parecía que los estudiantes podrían tocar cada detalle si estiraban la mano. La pantalla mostraba colores vibrantes, texturas minuciosamente detalladas y una nitidez tan extrema que, según los estándares de cualquier mundo, rozaba lo imposible. Con una calidad visual de 16K de resolución y 2000 Hz por microsegundo, algo que ni siquiera existe en su mundo. Asterisco, aunque, claro, tampoco en el nuestro. Jajaja. Durante unos segundos, la sala quedó sumida en un silencio absoluto. Un silencio tan intenso que hasta el más mínimo sonido se amplificaba, a tal punto que, si se cayera un alfiler, se oiría con total claridad. Cada respiración parecía resonar como un eco en la habitación. Estudiantes y maestros permanecían paralizados. Sus ojos no podían apartarse de aquella maravilla tecnológica y cada parpadeo era un intento vano de asimilar lo que sus sentidos captaban. Asterisco, ya se acostumbrarán, jajaja. Al notar el silencio provocado por la magnitud del asombro, Lord, con su característica sonrisa, finalmente decidió romper el hechizo de quietud y hablar. Lord, impresionante, ¿verdad?, mencionó, mirando a los estudiantes y maestros con su típica sonrisa burlona. La mayoría, todavía con la boca entreabierta y los ojos brillando de asombro, apenas lograron articular palabras mientras se perdían en la perfección visual de la imagen. Y que, ya lo creo, balbuceó,
como si cada palabra fuera insuficiente para describir la magnitud de lo que sus ojos estaban presenciando. Ryuen, Kuku, y yo pensando que nada me podría impresionar hasta este punto, murmuró para sí mismo mientras una sonrisa de incredulidad se dibujaba en su rostro. Sakayanagi, fufu, debo estar de acuerdo contigo Ryuen-kun, dijo también impresionada por lo que veía, sin haberse percatado que no le dijo Dragon Ball a Ryuen. Mente de Shiraishi aún sigue impresionándome todo lo que estamos viendo, pensó mientras sus ojos reflejaban asombro, olvidando brevemente la sensación de hace unos minutos. Mente de Lord y eso que no has visto aún a tu querido Ayanoko Uji, que en paz descanse, pensó mientras observaba a Shiraishi. Mente de Manabu mejor no le busco lógica a esto, y mucho menos con todo lo anterior visto, pensó recuperándose del shock anterior. Mente de Horikita-ko con todo lo visto, debo esperar cualquier cosa que provenga de él, pensó mientras miraba a Lord. Y este notó su mirada, pero decidió no hacerle ver que la notó. Mente de Lord debería sentir pena por Ichinose y por ti, Horikita, por lo siguiente que vendrá. Pero es más divertido ver cómo se quiebran los mortales, jajaja, pensó divertidamente. Shinohara, es bastante realista, susurró aún aturdida, como si no pudiera decidir si lo que observaba era un sueño o una ilusión demasiado vívida. Asterisco na. Seguro lo de ella debe ser la falta de neuronas. Albert, it's very impressive, mencionó simplemente. Sí, Ina, estoy de acuerdo contigo Albert-kun, jeje, dijo mientras soltaba una risita tan tierna que hasta los que tienen diabetes les causaría la muerte instantánea por tanta ternura y dulzura. Koenji, jojojojo. He de admitir que lograste impresionarme, Lord Boy, y debes sentirte honrado por lograr impresionarme a mí, la existencia perfecta, exclamó mientras se veía genuinamente impresionado. Lord, un campesino como yo, claro que se siente profundamente honrado Gran Koenji, dijo inclinándose dramáticamente con una sonrisa burlona. Koenji notó la burla en el tono de Lord, pero como siempre, decidió ignorarlo mientras respondía a esa burla con una sonrisa confiada. Mientras tanto, los estudiantes y maestros se calmaban por el shock anterior de ver algo que parecía de otro mundo. Asterisco bueno si no contamos al personaje de Lord, pues sí sería de otro mundo. Aunque la calma duró poco, pues el ambiente dio un giro de 180 grados cuando el video continuó su curso. Estudiante de segundo año, ¿por qué se siente un ambiente tan pesado?, murmuró para sí mismo al notar el ambiente tenso en la pantalla que se filtraba a través de ella, pero recordó el video anterior, entendiendo el porqué de dicho ambiente y mejor optando por quedarse callado. Cuando la pantalla mostró el rostro pálido de Ichinose Onami de la pantalla, algunos no podían quedarse callados. Clase B, espera, ¿qué le pasa a Onami-san?, exclamaron varios de sus compañeros al unísono, incapaces de ocultar la preocupación y el miedo al ver el deterioro de su amiga. Kansaki, al parecer, los rumores que vimos en el video anterior aún la siguen afectando. Tanto, que su sistema inmunológico se debilitó. Su cuerpo refleja lo que su mente ya no soporta, comentó con el ceño fruncido y una voz grave, llegando a la respuesta más lógica y evidente. Un silencio incómodo recorrió el lugar tras esas palabras. Himeno, pero, no debería haberlo reportado a la escuela, mencionó con duda en su voz, ya que, si estuviera en su lugar, ella se iría directamente a reclamar. Fue entonces cuando la voz burlona de Sakayanagi se empezó a oír. Sakayanagi, fufu, recuerda que Ichinose-san no quiso reportar nada en primer lugar. Ella misma decidió cargar con ese peso, dijo con un toque burlesco, haciendo encender la llama de ira de la clase B, que ya poco a poco estaban en su límite. Asterisco cuidado, que la clase B se está enojando, jajaja. Ryuen, debo estar de acuerdo con la loli de Sakayanagi, ya vimos en el video anterior que tu líder incompetente no quiso testificar, kukukuku, mencionó con una sonrisa burlesca. Algunos estudiantes querían hablar para replicar por haber llamado a Ichinose incompetente, pero el video continuó mostrando escenas de los rumores aún esparcidos por ANS. La incomodidad fue inmediata. No solo los compañeros de la clase B bajaron la cabeza con rabia y tristeza, sino que también estudiantes de otros años y grados se sintieron sofocados por la injusticia. La crueldad de las calumnias era como una daga que se repetía una y otra vez sobre Ichinose. Asterisco sí que andaba inspirado, jajaja.
De pronto, una voz fuerte rompió la tensión. Shibata, ella no merece ser tratada así. Su grito resonó con furia y convicción. No solo hablaba como compañero, sino como alguien que guardaba un interés profundo por Ichinose. Un murmullo de aprobación recorrió a varios presentes. Muchos estaban de acuerdo, apretando los puños y conteniendo las ganas de protestar abiertamente. Sin embargo, el video los dejó sin palabras. En la pantalla se veía a los compañeros de Ichinose, desesperados afuera de su habitación, tratando inútilmente de ayudarla. Ante eso, el enojo creció aún más hacia Nagumo y a Sakayanagi, que eran los responsables de que Ichinose esté así. Ryuen, sí que te ganaste más enemigos, Loli, mencionó a Sakayanagi con diversión, ya que sintió la hostilidad y el enojo que emanaba de cierto número de estudiantes. Sakayanagi, a veces es mejor ignorar a ese tipo de personas, Dragon Ball, Fufufu, respondió con un tono y una sonrisa provocadora, dando a entender que no le importaba cómo se sintieran ellos. Dicha respuesta hizo enojar más a ciertos estudiantes, otros tenían que darle la razón a Sakayanagi mentalmente ya que sus palabras eran ciertas. En ocasiones, para poder triunfar, se debe aprender a ignorar a quienes solo buscan destruirte. Algunas personas tenían que aceptar la verdad de esas palabras, aunque sea a regañadientes, y personas como Koenji y Nagumo soltaron una sonrisa y Ryuen se rió a carcajadas. Mente de Lord, será mejor que detenga esto antes de que se salga de control. Y aunque me encante el caos, también tengo que cumplir mi labor como vigilante, aunque no me guste, se quejó mentalmente, fastidiado, porque para él siempre era más divertido interactuar con los universos que quedarse de espectador. Además, me pregunto qué estará pasando en los demás universos. De seguro no es nada importante, pensó sin tomarle importancia al asunto. Asterisco, por cierto, lo del título de Dios del Caos es algo así como un rango que marca su jerarquía, pero no me voy a poner a explicar algo que no tiene que ver con esta historia y a ustedes creo que ni les interesa, así que esa será para una futura historia, si es que les interesa, claro. Cuando Lord se disponía a poner orden, olvidó que la pantalla aún seguía reproduciendo. Mente de Lord, sí, me había olvidado que aún seguías reproduciendo, pensó, soltando un suspiro, aliviado por saber que no tendría aún que hacer algo tan aburrido como intervenir para ponerle fin a tan maravilloso espectáculo como si fuera su padre. La imagen cambió y ahora mostraba el interior de la habitación de Ichinose. Ella vestía un camisón blanco holgado y un pequeño short rosado. La escena, aunque cargada de vulnerabilidad, provocó toda clase de reacciones en el público. Varias chicas de segundo y tercer año se miraron entre sí con expresiones torcidas de pura envidia, comparando sus propios cuerpos con el de Ichinose. En sus pensamientos solo resonaba la amarga pregunta, ¿qué mal hicimos en una vida pasada para que una kawaii nos humille de esa manera? Mientras tanto, la mayoría de los chicos no pudieron negar lo sexy que se veía Ichinose en ese instante. Sin embargo, aquellos con más fuerza de voluntad apartaron la mirada por consideración y otros, por motivos menos nobles, que preferían no confesar. Mente de que no voy a negar que Ichinose se ve sexy y bien sabrosa en la pantalla y, no. Seré fiel a Kikyo, pensó para sí mismo mientras apartaba la mirada, aunque no pudo evitar que sus ojos se desviaran de vez en cuando hacia la pantalla, como si un imán invisible lo llamara. Mente de Nagumo, aunque los riesgos sean muy altos, igualmente te haré mía, pensó maliciosamente, mientras pensaba ideas de cómo manipularla, ya que sabía que era difícil gracias al video anterior. Asterisco sin comentarios, a veces las personas aprenden a los golpes. Cuando escucharon las palabras que le decía Ichinose a sus compañeros, algunos, en especial sus amigos, sintieron un nudo en la garganta, y eso solo aumentó cuando en la pantalla se oyeron los pensamientos internos de Ichinose, como suplicaba mentalmente que se fueran. Mente de Hashimoto, los métodos de la princesa son crueles, pero efectivos, pensó con una sonrisa que intentaba disimular. Mente de Kazuragi, eres bastante despreciable, Sakayanagi, pero, aunque odie admitirlo, tus resultados hablan por sí solos, pensó, mientras aceptaba el hecho que Sakayanagi es la mejor opción como líder. Mente de Nagumo, en ese estado hubiera sido una buena oportunidad para haberla vuelto mi marioneta, pensó, mientras felicitaba mentalmente a Sakayanagi por haber vuelto más vulnerable a Ichinose. Mente del director Sakayanagi, quizás luego deba disculparme con ella por todo lo que Arisu la hubiera hecho pasar, pensó. Creo que necesita aprender cómo es la crianza de Latinoamérica, jajaja.
El gimnasio entero quedó en un silencio sepulcral. Nadie sabía qué decir, hasta que unas voces rompieron la tensión. Eran las amigas de Ichinose, quienes en un impulso la rodearon y la sofocaron con un abrazo grupal. Amikura, jamás vuelvas a tener esos pensamientos, Onami-san, exclamó entre lágrimas, mientras la apretaba con fuerza. Las demás amigas se sumaron al abrazo sin dudar, envolviéndola en calidez y apoyo. Ichinose sintió como sus fuerzas flaqueaban, pero no por la emoción, sino porque literalmente se estaba quedando sin aire. Kansaki, no creo que deberían. Amikura, no nos importa que todos nos miren. Kansaki, no me refería a eso. Lo que quiero decir es que Ichinose no puede respirar, señaló, viendo cómo Onami agitaba las manos pidiendo oxígeno. Al darse cuenta de la situación, todos se separaron del abrazo de inmediato, dejando a Ichinose medio desplomada, jadeando por aire. Ichinose, gracias. Kansaki-kun, dijo con una respiración entrecortada mientras se recuperaba poco a poco. Amikura, lo siento mucho, Onami-san, exclamó con evidente preocupación, palabras que pronto fueron repetidas por el resto de sus amigas en un coro de disculpas nerviosas. Ichinose, jejeje, no se preocupen chicos, de verdad. Aún así, les agradezco el apoyo, dijo con una sonrisa sincera que, aunque cansada, irradiaba calidez. Esa sonrisa contagió a todos sus compañeros, quienes la devolvieron casi de inmediato. Sin embargo, el ambiente cambió en cuanto levantaron la vista. Todas las clases, de todos los años y grados, los observaban fijamente como si fueran el espectáculo principal del gimnasio. Mente de Sakayanagi Fufufu, tal parece que subestimé la unidad de la clase B, pensó analizando la situación. Lord, eso fue tan cursi que me dio gastritis. ¡Qué asco! Jajaja, murmuró divertido para sí mismo. Ryuen, mejor siéntense ya, que dan vergüenza ajena, cucucucu, dijo, soltando esas palabras con su tono burlón, rompiendo el silencio que había quedado flotando en el aire. Antes de que alguien pudiera responder a Ryuen, Lord chasqueó los dedos y el video volvió a la acción, retomando su curso. En un instante, toda la atención de los estudiantes se desvió de la clase B y regresó a la pantalla. La escena del inicio regresó, mostrando a Ichinose con el rostro pálido. Sus amigos, incapaces de soportar la visión, bajaron la cabeza inconscientemente, sintiendo un nudo en el estómago. Pero esa incomodidad quedó en segundo plano cuando escucharon la inesperada pregunta de Oshinomiya. En ese instante, la mayoría, por no decir todos, se palmearon la frente al mismo tiempo, como si la estupidez de la pregunta les hubiera golpeado de lleno. Chabacira, ¿no crees que es una completa estupidez preguntar eso cuando ya estás viendo lo pálida que está?, reclamó con frialdad, fulminándola con la mirada. Oshinomiya, ese solo me preocupaba por mi alumna, Sae-chan, respondió nerviosa, ignorando las miradas cargadas de reproche que la rodeaban. Mente de Lord, si Chabacira estuviera en la clase A, no creo que dirías lo mismo, querida, pensó con una sonrisa socarrona. Masima, aún así, tampoco era necesario preguntar algo tan obvio, basta con observar su estado, añadió con calma, aunque su tono dejaba entrever un leve reproche. Oshinomiya, ya, lo siento, se excusó torpemente, rascándose la mejilla con incomodidad. Sus propios estudiantes solo pudieron suspirar resignados. Estaban acostumbrados a su profesora impulsiva, poco pensante en ocasiones, pero con buenas intenciones. No la culpaban del todo, aunque sí les pesaba cargar con su imagen. Mientras el video continuaba, escucharon el anuncio de Oshinomiya. En ese momento, los rostros de los estudiantes del primer año cambiaron bruscamente, de la frustración de enterarse de un nuevo examen especial, pasaron a la emoción. Después de todo, la recompensa era demasiado tentadora. Mente de Koenji jojojojo, una recompensa por alguien expulsado, no está nada mal, pensó mientras se observaba en su espejo. Mente de Shiraishi, si tomamos en cuenta las palabras de Oshinomiya, entonces para que alguien obtenga ese punto de protección debe recibir la mayor cantidad de votos positivos. Y, por lógica, el que tenga la mayor cantidad de votos negativos, será sancionado, o expulsado, razonó con rapidez, conectando cada pieza. Mente de Sakayanagi Fufufufu. Un punto que te puede salvar de una expulsión, está más que claro que para obtenerlo alguien debe ser sacrificado, teorizo al igual que Shiraishi.
Mente de Horikita, si la recompensa es tan grande, significa que el precio también lo será. Eso solo puede implicar que alguien saldrá sancionado, o perderá su lugar en la escuela, pensó llegando a una conclusión luego de analizar las palabras de Oshinomiya de la pantalla. Mente de Lord Bueno, al menos aprendiste a analizar a las personas un poco mejor, Horikita, pensó divertido. Aunque eso no cambiará lo que está por venir, jajajaja. Mente de Kanzaki, el rostro serio de Oshinomiya Sensei no me da buenas vibras, pensó al ver cómo le pregunto sobre lo que le pasaría al que tuviera más votos negativos. Cuando la respuesta a la pregunta de Kanzaki se escuchó, el gimnasio entero se hundió en un silencio absoluto. Era como si en ese instante la ilusión de muchos de primer año hubiera explotado en 1000 pedazos. Clase B, como que alguien será expulsado, gritaron al unísono, como si hubieran ensayado ese coro de horror. Sus rostros eran un mosaico de miedo y sorpresa. Ichinose estaba tan pálida que parecía a punto de desplomarse. Kanzaki apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, su peor presentimiento se había confirmado. Aunque no eran los únicos. Muchos estudiantes compartían la misma sensación de angustia. Otros, en cambio, trataban de convencerse de que sus habilidades serían suficientes para sobrevivir. Y uno en particular apretaba los puños con tanta fuerza que ya tenía marcas rojas visibles en las palmas. Hirata, ¿cuántos más deben ser expulsados para que esta escuela quede satisfecha?, murmuró, su voz cargada de enojo e impotencia contra un sistema que parecía disfrutar del sufrimiento de los estudiantes. Ryuen, Kukuku, vaya que a esta escuela le encanta librarse del peso muerto, soltó con indiferencia, como si hablara de basura en lugar de personas. Su comentario ofendió a más de un estudiante y de paso a algunos profesores que se sintieron señalados indirectamente. Kusida, no me parece justo esto, dijo en voz temblorosa, fingiendo preocupación y pena por los expulsados. Mente de Kusida, excelente, podría usar esto a mi favor y finalmente expulsar a esa perra de Horikita, pensó mientras esbozaba una sonrisa maliciosa, tan leve que pasó desapercibida. En otro sector del gimnasio, sentados juntos, estaban los dos idiotas que habían sobrevivido milagrosamente a las primeras expulsiones. Y que, oye, Kan, murmuró, inclinándose hacia su amigo. Sudou, ¿qué pasa, Kanji?, respondió con un tono diferente. Y que, al menos no somos los únicos que la escuela quiere perjudicar, dijo con un tono sorprendentemente alegre, casi como si lo considerara una victoria personal. Sudou, no es para estar felices, aunque evitamos reprobar en los exámenes parciales, seguimos corriendo el riesgo de ser expulsados, respondió con seriedad, sorprendiendo incluso a sí mismo por lo maduro que había sonado. Y que, tienes razón, pero ¿desde cuándo hablas así?, preguntó con genuina curiosidad. Las palabras hicieron que Sudou recordara aquella pesadilla que lo había hecho saltar de la cama con pánico. Sudou, ni yo mismo lo sé, mintió, ocultando lo que no podía contar. Y que quiso insistir, pero algo en la expresión de su amigo lo detuvo. Por una vez en su vida, decidió no meter la pata. Asterisco si se lo preguntan si, le di aún más neuronas, pero estas serán temporales, tal vez. Cuando el gimnasio se calmó, Lord decidió hablar. Lord, bien, continuemos, que el día es corto y sus caras de tragedia empiezan a aburrirme, dijo con un chasquido de dedos, reanudando la pantalla. Dentro de la pantalla. El impacto fue inmediato. Cuando esas palabras secas salieron de los labios de Oshinomiya, varios estudiantes se quedaron inmóviles, como si les hubieran arrebatado el aire de los pulmones. Sus rostros palidecieron al mismo tiempo y un silencio pesado se apoderó del ambiente. Kobashi, expulsados, murmuró con la voz quebrada, todavía en shock. Amikura, como que uno de nosotros será expulsado, exclamó con incredulidad, elevando la tensión en el aire. Uno a uno la clase se empezó a hablar, frustrados y asustados por saber que alguien sería expulsado. Pero en medio de aquel caos, Ichinose, con el corazón golpeándole el pecho, buscaba desesperadamente una alternativa. Quería salvar a todos, quería ser la que trajera calma. Ichinose, tranquilos, chicos, podemos rechazar el punto de protección y coordinar nuestros votos entre nosotros. Si todos lo hacemos bien, obtendremos una votación nula y luego. Su plan improvisado fue brutalmente cortado. Oshinomiya, lo siento, Onami-san,
pero eso no será posible. Alguien será expulsado sí o sí, dijo secamente, como un verdugo anunciando una sentencia. Esto cayó como un balde de agua fría en los estudiantes, y más para Ichinose, que su mente era un caos. Oshinomiya, a menos que, dijo tras una breve pausa que encendió una chispa de esperanza en los rostros desesperados, obtengan 20 millones de puntos privados para cancelar la expulsión. Kanzaki golpeó el pupitre con el puño, incapaz de contener la frustración. Kanzaki, pero no tenemos tantos puntos. Esto es absurdo, exclamó con enojo, sus ojos llenos de impotencia. Haber descendido a la clase C ya había sido un golpe amargo, pero ahora esta cruel noticia lo llenaba de rabia. Oshinomiya, soy consciente de eso, Kanzaki-kun. Pero mi deber como maestra es informarles de todas las posibilidades, incluso las más lejanas, dijo con un suspiro. Ichinose, con las manos temblorosas, susurró casi inaudiblemente. Ichinose, 20 millones, ¿de dónde vamos a sacar tantos puntos? El silencio posterior fue aún más devastador que el griterío anterior. Cada uno sabía que esa cifra era un muro imposible de escalar. Y en el interior de Ichinose, la esperanza comenzaba a quebrarse, alimentando un pesimismo que jamás había sentido antes. Asterisco, vaya que lo anterior sí que la dejó pensando pesimistamente, aunque ¿de quién será la culpa? ¿O cierto, mía? Jajajaja. Mientras tanto en las otras aulas. Clase B. Ryuen, cucucucu, esa recompensa no la necesito, dijo con voz potente, dejando que todos lo escucharan. Ibuki, ¿eres idiota? Esa recompensa cualquiera la querría, lo recriminó con molestia, ya que, aunque no lo admitieran, Ryuen era el único que podría llevarlos a graduarse en la clase A. Ryuen, ¿y eso qué? Kukuku, para mí es más divertido con el peligro de la expulsión rondando, respondió con una sonrisa maniática que intimidó a varios. ¿Y Shisaki, entonces, Ryuen-san, a quien le damos nuestros votos positivos?, preguntó esperando la decisión de su líder. Ryuen se tomó unos segundos para pensar en un candidato, cuando de pronto Albert, que permanecía inmóvil a su lado, habló con calma. Albert, boss, we can vote for Shina, so she gets the protection point, dijo estoicamente. El silencio se apoderó del aula. Todos, incluso Shina, levantaron la mirada sorprendidos. Albert casi nunca hablaba, y esas habían sido las palabras más largas que jamás se le escucharon. Shina, que hasta ese momento leía su libro en silencio, se quedó inmóvil. Su expresión apenas cambió, pero en sus ojos brilló un atisbo de sorpresa. Ryuen, debo admitir que me sorprende que hayas dicho eso, Albert, comentó genuinamente intrigado, para luego girarse hacia los demás. Ya lo escucharon, el punto de protección será para Shina. Y el que tenga alguna queja, puede hablar ahora. Cucucucu, dijo mientras se tronaba los nudillos. Albert lo imitó, su imponente figura bastó para acallar a los más inconformes. Ibuki, al escuchar para quién era el punto, no pudo quejarse ya que estaba contenta internamente que Shina lo recibiera. Sin embargo, una persona no se contuvo. Manabe, ¿pero por qué carajos le darías un punto a ella?, gritó señalando a Shina con furia. Ryuen, porque me da la gana, contestó burlonamente, disfrutando del rostro enfurecido de Manabe. Antes de que ésta pudiera replicar, Ibuki se adelantó y le lanzó una patada directa al estómago, dejándola inconsciente en el suelo. Kaneda, ¿por qué hiciste eso? Sabes que eso nos descontará puntos, la reprendió con nerviosismo. Ibuki, ¿y qué? Ya me estaba cansando esta perra, contestó fríamente, fulminando a Kaneda con la mirada. Ryuen, cucucucu, nada mal, mio, dijo divertido. Ibuki, cállate la puta boca, replicó molesta, apartando la mirada. Y Shisaki, entonces, si Shina recibirá el punto de protección, solo falta decidir quién recibirá los votos negativos, señaló con cautela. Ryuen miró hacia el cuerpo inconsciente de Manabe y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Ryuen, cucucucu, ya tengo a una candidata en mente. Clase A. Hashimoto, bien, entonces está decidido. La princesa recibirá el punto de protección. Y como Kazuragi se ofreció como voluntario a la expulsión,
él será quien reciba los votos negativos, anunció en voz alta para que no quedara duda. Algunos no estaban del todo conformes con que Sakayanagi recibiera el punto de protección, pero sabían que era demasiado valiosa para la clase como para arriesgarse a perderla. Kitou, espero que cumplas tu palabra, dijo con dureza, clavando su mirada en Sakayanagi. Sakayanagi, fufufufu, no seas tan desconfiado, Kitou-kun. Yo siempre cumplo lo que prometo, respondió con una sonrisa elegante pero venenosa. El aula cayó en un silencio pesado, hasta que otra voz rompió la calma. Yaiko, sigue sin gustarme que Kazuragi sea el candidato a expulsión, murmuró molesto. Kazuragi, cállate, Yaiko, le ordenó a su mano derecha con voz seria. Yaiko, pero... Kazuragi, esto lo decidí yo mismo. No hay nada más que discutir. Las palabras firmes de Kazuragi lo obligaron a morderse la lengua, aunque apretó los puños con frustración. Hashimoto, bueno, con eso aclarado, hay otro asunto pendiente, dijo, y se giró hacia Morishita. Morishita-san, ¿quieres explicarme por qué pusiste como candidato para el punto de protección a una hormiga llamada Thomas? Tras esas palabras, la clase miró con incredulidad a Morishita. Morishita, ay. Hashimoto Masayoshi, dijo ladeando la cabeza con un aire misterioso y de reproche. Jamás entenderías que Thomas es una de las sobrevivientes de la gran masacre del 54. Hashimoto, ¿de qué carajos me hablas? Morishita, es algo que un simple mortal como tú jamás podrá comprender. Tras esta respuesta Hashimoto suspiró resignado, arrepintiéndose de haberle dirigido la palabra a Morishita. Sus compañeros que estaban escuchando sintieron pena por Hashimoto, salvo algunos que se rieron a más no poder. Yoshida, jajajaja, estalló a carcajadas sin contenerse. Shimasaki, cállate, idiota. Te están mirando raro, le susurró a su amigo, pero esto no funcionó, así que, sacó su carta maestra, Shiraishi también te está mirando. El efecto fue inmediato. Yoshida se quedó congelado, con un sonrojo incómodo tras haber escuchado de su amigo que Shiraishi lo estaba mirando, pero era mentira ya que ella se encontraba hablando con Sakayanagi en esos momentos. Sakayanagi, pensé que votarías por Kazuragi-kun, Shiraishi-san, dijo con su típica sonrisa, sorprendida de que el voto fuera hacia ella. Shiraishi, jejeje, la verdad es que no tenía a nadie claro en mente. Además, como Kazuragi-kun se ofreció como candidato a la expulsión, pensé que lo correcto era votar por ti, Sakayanagi-san, respondió mientras se rascaba la mejilla, algo avergonzada. A un lado, Kamuro observaba la interacción en silencio, aunque su expresión la delataba. Mente de Kamuro de todas las opciones, y tenías que votar por esta loli, pensó internamente. En ese instante, Sakayanagi giró la cabeza y la miró fijamente, como si hubiera escuchado cada palabra de su pensamiento. Mente de Kamuro mierda, ahora también puede leer mentes o qué, pensó nerviosa, apartando la mirada rápidamente. Clase D. Satou, ¿cómo pudiste traicionar a la clase? Kei, gritó con furia, con los ojos llenos de decepción hacia quien hasta hace poco consideraba su amiga. El motivo de su rabia fue porque alguien de su misma clase de pura casualidad presenció y escuchó cómo Karuizawa le pasaba información a Ryuen tanto de su clase como información de las de otras clases. Yukimura, eres una maldita traidora, vociferó, incapaz de contener la frustración que llevaba acumulando durante meses. Uno a uno, casi todos los presentes comenzaron a lanzar insultos contra Karuizawa. Palabras hirientes se clavaban en su pecho como cuchillos. Horikita y Matsushita, aunque no gritaban tanto como los demás, hervían de ira en silencio, dejando escapar de vez en cuando comentarios fríos y cortantes. Kushida, fingiendo preocupación, dio un paso adelante con voz suave. Kushida, chicos, no creo que debamos ser tan crueles con ella. Yukimura, lo siento, Kushida, pero por primera vez, ¿te puedes callar la puta boca?, la interrumpió con un rugido lleno de rabia. Kushida, yo solo quería a Ayu. Yukimura, ayudar, dices. Pensando que todo se resolverá con tus dulces palabras. No digas estupideces. El rostro de Kushida se ensombreció por un instante, aunque rápidamente adoptó una expresión fingida de miedo. Por dentro, sin embargo, hervía de rabia. Mente de Kushida, ¿quién te crees, maldito infeliz?
para hablarme así, chilló mentalmente, mientras algunos compañeros, como perros fieles, se apresuraban a consolarla. Asterisco vaya simps de mierda, jajaja. Mientras tanto, el mundo de Karuizawa se desmoronaba. Su mente era un torbellino de caos. El miedo se apoderaba de sus ojos al recordar su pasado, ese mismo infierno parecía repetirse. Por puro reflejo buscó a Hirata con la mirada, pero éste ni siquiera giró la cabeza. Desde hacía meses, Hirata se había vuelto un fantasma. No hablaba con nadie, asistía a clases en silencio y se marchaba primero que todos. Una vez, Wang intentó acercársele, pero él la empujó tan fuerte que la lastimó. Desde entonces, nadie volvió a intentar acercarse. Tras ver que todos la insultaban, las lágrimas comenzaron a nublarle la vista. Incapaz de soportar más, con el corazón palpitando de pánico, Karuizawa salió. Corriendo del aula presa del pánico, sin importarle que aún faltaba una hora para el almuerzo. Al ver esto, la mayoría de sus compañeros la despidieron con más insultos, mientras la profesora observaba, impasible. Pero entre la multitud, había alguien más frustrada que cualquiera. Mente de cocida maldita sea, ahora estos inútiles de seguro escogerán a esa estúpida de Karuizawa para la expulsión en vez de la perra de Horikita, pensó ya que ella ni bien escuchó sobre el examen de expulsión, trazó un plan rápidamente para poder manipular a sus compañeros y así expulsar a Horikita. Pero justamente un compañero random tenía que abrir la boca. Y ahora nada le estaba saliendo como lo quería. Fuera de la pantalla. Los estudiantes observaron atentos la reacción de la clase de Ichinose, notando que era casi idéntica a la que habían presenciado hace unos instantes. Ryuen, vaya coincidencia más penosa, Kukukuku, soltó con su risa burlona. Sakayanagi, fufufufu, aunque me sorprende el hecho que fue su misma profesora quien le quitó las esperanzas a Ichinose-san, comentó con naturalidad, mientras sus ojos brillaban divertidos al ver cómo Oshinomiya le cortaba de golpe la ilusión a su alumna. Los estudiantes de la clase B quedaron helados. Nunca imaginaron escuchar a su profesora hablar con esa frialdad. Kansaki, ¿en serio esa es nuestra maestra?, murmuró incrédulo, sin poder asimilar lo que había escuchado. Incluso los demás profesores presentes se sorprendieron de la actitud tan seca de Oshinomiya, aunque prefirieron guardar silencio por el momento. Mente de Nagumo así que 20 millones pensó al escuchar las palabras en la pantalla, a la vez que trazaba un plan para usar eso a su favor y hacer a Ichinose su juguete personal. Asterisco en pocas palabras, juguete sexual. Cuando oyeron las palabras de Ichinose, muchos estudiantes de otros años que no les importaba tanto lo que veían, sintieron un poco de pena por la chica devastada. Mientras tanto, Ichinose, aunque afectada, trataba de encontrar alguna solución para el futuro problema que se cernía sobre ella. Mente de Ichinose podríamos reunir la mayoría de puntos, pero aún faltarían algunos más. Pensó con el ánimo decaído, consciente de que no hallaba una salida para proteger a todos sus amigos. Gracias al apoyo de su clase, su mente era más clara que la de su versión en la pantalla. Sin embargo, la sensación de angustia permanecía. Alguien intentó opinar sobre lo que sucedía, pero la pantalla brilló intensamente en blanco, señal de que la escena estaba a punto de cambiar. Segundos después, se mostró la clase de Ryuen. Sakayanagi, así que ahora veremos tu clase, Dragon Boy, dijo con una sonrisa. Ryuen solo esbozó una sonrisa como respuesta a las palabras de su versión futura que salía de la pantalla. El público escuchó atónito como Ryuen rechazaba el punto de protección, algo que generó bastante sorpresa. Mente de Shiraishi entonces, lo que más desea es divertirse, teorizaba mentalmente al observar la actitud de Ryuen. Mente de Sakayanagi fufufufu, si no te interesa ser expulsado, entonces será aún más entretenido jugar contigo, Dragon Boy, pensó mientras esbozaba otra de sus sonrisas intrigantes. Koenji, jojojo, bastante interesante tu forma de pensar, Dragon Boy. Aunque, por supuesto, nada que se compare a mí, comentó, sacando su espejo para volver a peinarse. Asterisco en serio, ¿nunca se cansa de peinarse? Nagumo, concuerdo con el narcisista, añadió con una sonrisa despreocupada. La clase B, sin embargo, frunció el ceño de inmediato.
molestos por oír a Nagumo hablar, sin haber olvidado que él fue uno de los responsables de dañar a Ichinose, y se giraron casi al unísono para fulminarlo con la mirada. Antes de que pudieran protestar, una nueva voz irrumpió. «Ibuki, ¿eres idiota o qué?», espetó, mirando directamente a Ryuen tras su respuesta. Varios estudiantes, aunque no lo admitieron en voz alta, estaban de acuerdo con la afirmación de Ibuki. «Ryuen, kukukuku, ¿y qué tiene, mio? ¿Acaso te preocupas por mí?», respondió con una sonrisa burlona. Ibuki, «Claro que no, imbécil», replicó, molesta. Segundos después, todos se concentraron en la pantalla cuando Isizaki preguntó quién sería el candidato para el punto de protección. La expectativa subió en la clase C, quienes aguardaban atentos la respuesta de su líder. Aunque cuando oyeron cómo Albert empezó a hablar, la mayoría de su clase se sorprendió, pero todos se sorprendieron aún más al oír sus palabras. «Clase C, Siina», gritaron casi todos al unísono, incapaces de creerlo. Siina, al igual que sus compañeros, estaba muy sorprendida. «¿Siina, Kuke?» «¿Yo?», preguntó atónita, llevándose una mano al pecho mientras miraba a Albert, quien simplemente le devolvió la mirada y asintió a la vez que le regalaba una sonrisa. Albert sonrió. «Pidan un deseo». Albert, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, sabía muy bien quién merecía quedarse en la escuela. Eligió a Siina porque era de las pocas que se había tomado el tiempo de hablar con él en su mismo idioma, y eso lo valoraba profundamente. «Siina, thank you, Albert Cohen», murmuró en inglés con una sonrisa tan pura que podría derretir corazones. Mientras tanto, Ryuen, al igual que su versión futura, estaba sorprendido por oír a Albert mencionar a Siina, pero no le importaba tanto, ya que de todos modos, Albert merecía que le cumplan un capricho por ser un buen lacayo. Horikita, que había permanecido en silencio, habló de repente. «Horikita, sabes que te podrían penalizar por eso, ¿verdad?», comentó mirando hacia Ibuki, justo después de ver cómo golpeaba a Manabe. «Ibuki, nadie pidió tu opinión», defecto, escupió molesta, ignorándola por completo. Tras las palabras encendieron la molestia de Horikita, aunque decidió guardar silencio. A lo lejos, Manabu la observaba con una mezcla de sorpresa y decepción. «Tranquilo, Manabu, que no falta mucho para que tu hermana reciba un golpe de realidad». Cuando vieron cómo Ryuen miraba a Manabe con una sonrisa, todos ya sabían que ella sería candidata a expulsión. Así que no opinaron nada. Cuando la pantalla volvió a cambiar de escena, esta vez mostrando a la clase A, la mayoría de su clase no les gustó lo que oían, y mucho menos a un peli verde. «Yaiko, como que Kasuragi será candidato a expulsión», replicó molesto por oír que su líder se ofreció como candidato. Kasuragi también estaba un poco sorprendido, pero comprendió el por qué su versión futura se ofrecía como candidato, entendiendo el porqué de su decisión. «Kasuragi, cálmate, Yaiko, yo lo decidí, así que tampoco tienes derecho a cuestionar mi decisión», dijo serio mientras le dirigía una mirada seria a Yaiko. Tras eso él se quedó inmóvil unos segundos antes de sentarse nuevamente, apretando los puños. «Sakayanagi, vaya, Kasuragi-kun, me sorprende que te hayas ofrecido», comentó con una ligera sorpresa, pero teorizando que su versión futura no lo dejaría esa opción. «Ryuen, entonces Johnny decidió ya no estar en la escuela». «Qué decepción, kukukuku», mencionó casualmente con burla. Kasuragi no se inmutó ante la burla y permaneció en silencio, imperturbable. «Mente de Hashimoto, no creo que la princesa deje que Kasuragi sea expulsado», pensó internamente. «Mente de Shiraishi, Kasuragi-kun es un recurso invaluable para la clase, así que dudo que Sakayanagi-san lo deje ir tan fácilmente», teorizó mentalmente. Los estudiantes guardaron silencio, hasta que la voz de Hashimoto resonó desde la pantalla, dejando a muchos sorprendidos e incrédulos. «Hashimoto, espera, ¿qué mierda?», exclamó Hashimoto sin pensar, completamente tomado por sorpresa, igual que la mayoría de su clase, que volteó a mirar a Morishita, al igual que los demás estudiantes y profesores. Shiraishi, que estaba a su lado, también estaba con el rostro incrédulo, pero no tanto, ya que de alguna otra manera le divertía lo tan impredecible que era su amiga. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se escuchó la voz de Morishita desde la pantalla, como le explicaba sobre el porqué de su decisión a Hashimoto, dejando a Hashimoto aún más confundido.
Mente de Morishita. Entonces la hormiga sobreviviente de la masacre del 54 se llama Thomas. Interesante, pensó, llevándose una mano al mentón. La mayoría de estudiantes no pudieron aguantarse la risa. Estudiantes del tercer año, jajajaja, pobre Kowai, comentaron algunos del tercer año, soltando carcajadas de compasión hacia Hashimoto. Estudiantes del segundo año, jajaja, esta chica debería ser comediante, añadieron algunas chicas del segundo año, riendo con entusiasmo. Sakayanagi, fufufufu, lo siento por ti Hashimoto-kun, mencionó con una sonrisa burlona. Ibuki, jajaja, pobre idiota, se burló de la desgracia de Hashimoto. Casi todos los estudiantes se reían de Hashimoto, sin notar la conversación de la pantalla entre Yoshida y Chimasaki, salvo unos pocos atentos. Mente de Sudou, vaya hombre, tienes suerte que estén ocupados burlándose de tu compañero, pensó, mientras imaginaba lo vergonzoso que sería que todos se enteraran. Mente de Yoshida, mierda, espero que Shiraishi-san no haya escuchado, pensó mientras rogaba mentalmente que Shiraishi no descubriera aún sus sentimientos por ella. Asterisco, los rumores de Shiraishi jamás existieron al jamás estar Ayano Kouji. Aunque lo que él no sabía es que ella sí había prestado atención a eso, y no solo eso, era que ella sabía lo que sentía él por ella, pero ella no podía corresponder a sus sentimientos ya que hasta donde recuerda ella jamás había experimentado ese sentimiento. Asterisco, los recuerdos bloqueados, pero sus sentimientos no cambian. Mente de Kazuragi, bueno, no puedo culparte por votar por Sakayanagi, pensó al oír la conversación de Shiraishi y Sakayanagi. Pero luego de unos segundos la cámara también apuntó a Kamuro que estaba al lado de Sakayanagi. Kamuro se preguntaba por qué la cámara le apuntaba a ella, pero cuando se oyeron sus pensamientos, le corrió un frío en la columna vertebral. Mente de Kamuro, maldita sea, ¿por qué muestran mis pensamientos?, pensó, mientras evitaba la intensa y fría mirada que Sakayanagi le dirigía. Ryuen, cucucucucucu, no esperaba que ni tus propios compañeros te respetaran, Loli, se burló a más no poder. Sakayanagi no cayó en la provocación de Ryuen, pero apretó levemente su bastón mientras meditaba un castigo pesado para Kamuro. Asterisco, vaya Loli vengativa. Mientras tanto a la lejanía lo observaba su padre con una sonrisa, divertido por imaginar que su hija estaría molesta ahora mismo. Después de unos segundos la pantalla volvió a cambiar de escena mostrando a la clase D, aunque todos al instante se cubrieron los oídos por el grito de Sato. Lord, UPS, lo siento, se subió solo el volumen, dijo mientras fingía disculparse ya que él fue el causante de que se subiera el volumen de golpe. Los estudiantes tenían los ojos en blanco, sin creerle ni una sola palabra, aunque todo eso pasó a segundo plano cuando escucharon el reclamo de Satou hacia Karuizawa. Mente de Matsushita, entonces, en ese día descubrimos la traición de Kei-chan, pensó, analizando la situación mientras se sujetaba el brazo con frustración. Aunque sabía que no era la culpa de Karuizawa, no podía dejar de estar molesta por todo lo acontecido. Satou, lo siento Kei-chan, dijo Satou con la voz entrecortada, abrazando a su amiga en señal de disculpa. Con lo visto anteriormente, además de ahora saber el pasado de Karuizawa, Satou se sintió mal por observar cómo su versión futura le alzaba la voz a Karuizawa, sin comprender sus sentimientos. Karuizawa, está bien, Maya-chan, no te preocupes, respondió Karuizawa con calma, tratando de consolarla. No era la primera vez que alguien le levantaba la voz y había aprendido a soportarlo. La mayoría de la clase D se sentía mal por ver cómo le gritaban a Karuizawa sin ponerse a pensar el motivo de la atracción, y ahora sabiendo lo que había pasado con Ryuen, no pudieron hacer más que apretar los puños. Aunque claro, algunos no sentían lo mismo, como Yukimura, que no sintió remordimiento ya que lo que había dicho su versión futura era verdad. Ryuen, ya pierde gracia cuando ya son muy predecibles, defectos, dijo mientras miraba a la clase D. Algunos quisieron replicar, pero decidieron contenerse, aunque la molestia se notaba en sus rostros. Shinohara, ¿cómo te atreves a hablarle así a Kushida-san?, se levantó a gritarle al Yukimura de la pantalla, para luego dirigir su mirada al Yukimura original. Y que, exacto, no tienes derecho a hablarle así a Kushida-san, gritó también dirigiendo su mirada de ira hacia Yukimura. Asterisco, pero si lo que dijo Yukimura fue verdad. Los fieles creyentes de Kushida alzaron también sus voces, rodeando con sus miradas acusadoras a Yukimura.
Él intentaba mostrarse firme, como si nada lo afectara, pero en el fondo, esas miradas de juicio comenzaban a pesar sobre sus hombros. Kusida, chicos, no deben juzgar del todo a Yukimura-kun, intervino Kusida con una tristeza fingida, también es mi culpa, por no haber notado antes su estado. Al verla muchos se estaban por acercar para consolarla. Mente del Lordo. Ahora empieza lo bueno, pensó divertido al notar cómo la cámara enfocaba directamente el rostro de Kusida, anticipando que sus pensamientos serían revelados. Entonces, una voz cargada de odio puro emergió desde la pantalla. Una voz tan cruda y visceral que, al principio, nadie la reconoció. Pero pronto comprendieron que provenía de la mente de Kusida. Y que, Kusida-san, balbuceó, sin encontrar palabras al escuchar aquella faceta desconocida. Los que conocían a la Kusida amable, sonriente y siempre dispuesta a ayudar, quedaron petrificados. Nadie podía procesar lo que acababan de oír. Mientras tanto en los pensamientos de Kusida. Mente de Kusida, no. Mierda. Esto no puede estar pasando, se repetía angustiada, mientras exteriormente trataba de mantener su máscara intacta, fingiendo un rostro de que la de la pantalla no era ella. Mente de Sakayanagi Fufufufu, una doble cara, pensó con una sonrisa maliciosa, disfrutando de la revelación. Mente de Shiraishi con que esa era la sensación extraña que me daba cuando mostraba esa sonrisa, amigable, reflexionó, uniendo piezas que antes no lograba comprender. Mente de Horikita ya decía yo que, esa sonrisa no transmitía nada bueno, pensó al recordar cómo Kusida había intentado acercarse a ella. La mayoría seguía en shock, sin prestar atención a la pantalla, no viendo cómo fue que se sintió Karuizawa, salvo algunos estudiantes en especial sus amigas, que lo abrazaron nuevamente. Nadie se atrevió a pronunciar palabra, hasta que la voz interna de Kusida volvió a escucharse. Esta vez, no hubo espacio para las dudas, lo que oían era real, y la máscara de Kusida se resquebrajaba frente a todos. Asterisco ya era hora también, jajaja. Mente de Horikita y porque Kusida-san quiere mi expulsión, se preguntaba mentalmente mientras fruncía el ceño haciéndole ridículo que alguien quiera su expulsión. Wang, esa es Kusida-san. Murmuró, todavía en shock, como si necesitara confirmarlo en voz alta para convencerse de la verdad. Onodera, no, lo puedo creer, murmuró con la voz temblorosa, completamente choqueada. El silencio incómodo se quebró con la risa burlona de Ryuen, que no dejó pasar la oportunidad. Ryuen, cucucucu. Ya me parecía raro que esa chica fuera tan perfecta, dijo con sorna, clavando su mirada en Kusida como si estuviera disfrutando verla expuesta frente a todos. Koenji, jojojo, ya te estabas tardando, Lord Boy, en mostrar la verdadera cara de Double Face Girl. Sudou, espera. ¿Tú lo sabías, Koenji?, dijo sorprendido, casi con incredulidad. Koenji, por supuesto, Radhalbo. Una existencia perfecta como yo siempre se da cuenta de lo más obvio, respondió con los brazos cruzados y una sonrisa arrogante que retumbaba en el silencio del gimnasio. Ryuen, cucucucu, también hay que ser tan estúpido como para no sospechar de lo raro de una chica tan perfecta, añadió con burla. Algunos estudiantes se removieron en sus asientos, incómodos. Aún no podían procesar del tono y mucho menos al oír que alguien ya sabía de la verdadera máscara de Kusida. ¿Y qué, Kusida-san?, preguntó con cautela mientras tragaba saliva, esto es falso, ¿verdad? Kusida quería decir que todo era falso, que de seguro era una broma cruel del dios del caos, pero su corazón latía con tanta furia y vergüenza que esas palabras se le ahogaban en la garganta. Lord, ¿qué pasó, Kusida? ¿Te comió la lengua el gato? Jajajaja, le dijo burlonamente a Kusida. Los puños de Kusida temblaban de rabia, y esa máscara que siempre la acompañaba comenzaba a desmoronarse frente a todos. Kusida, cállate, fue lo único que se oyó de su boca cargada de una frialdad e ira intensa. Lord, Perdona, estoy un poco sordo. ¿Qué dijiste?, contestó con falsa inocencia mientras se llevaba una mano a la oreja, fingiendo escuchar mejor. La tensión explotó. Kusida se levantó lentamente, con la mirada oscura. Kusida, he dicho que...
Te calles la puta voz de mierda, maldito infeliz, gritó Kushida a todo pulmón, sin importarle nada más ni siquiera a las personas a su alrededor que la observaban. El eco de su grito estremeció todo el gimnasio. Nadie respiraba, nadie se movía. El silencio era tan absoluto que parecía que el mundo se había detenido. Karuizawa, un poco nerviosa, intentó hablar con ella. Karuizawa, cálmate Kushida. Kushida, no he pedido la estúpida opinión de una perra parásita como tú, gritó con enfado. El insulto cayó como un balde de agua helada. Las amigas de Karuizawa reaccionaron al instante, respondiendo con insultos contra Kushida sin importarle su antigua amistad con ella, y en segundos la situación escaló a un cruce de gritos lleno de odio. Varios estudiantes miraban boquiabiertos, otros desviaban la mirada, incapaces de creer que aquella chica perfecta ocultara semejante oscuridad. Mashima quería detener el conflicto, pero el director Sakayanagi no se lo permitió ya que Lord le había dicho que si intervenía cuando él no lo decida, entonces expulsara a más estudiantes. Mientras tanto, Lord disfrutaba como un espectador en primera fila. Con una sonrisa traviesa, sacó un cubo de palomitas de maíz y empezó a comer. Lord, drama con sabor a mantequilla. Con aire generoso, pasó botes de palomitas a Sakayanagi, Ryuen, Koenji, Ibuki, Shiraishi, Hashimoto y algunos otros que parecían menos impactados por la faceta de Kushida. Ryuen disfrutaba el show como un niño pequeño viendo su serie favorita. Cuando las cosas llegaron a su punto máximo, con gritos y amenazas que ya estaban por convertirse en golpes, Lord decidió finalmente intervenir. Asterisco que desgraciado, disfrutando del show sin invitarme palomitas, jajaja. Con un simple chasquido de dedos, una aura oscura recorrió el gimnasio como un latigazo invisible. En un instante, las chicas que estaban a punto de abalanzarse quedaron paralizadas en seco. Lord, bueno, las peleas entre ustedes no está permitido, aún, así que se calman o los calmo, dijo con frialdad fingida. Cuando volvió a chasquear los dedos, la parálisis desapareció y las chicas retrocedieron de inmediato, respirando agitadas, con la furia todavía en sus ojos, más en los ojos de Shinohara. Aunque ninguna se atrevió a dar un paso más. Lord suspiró de alivio antes de hablar. Lord, bien. Tenía planeado que vieran todo esto de corrido, pero si no les doy un respiro, son capaces de arrancarse los ojos antes de que termine la función. Y no quiero que me arruinen el espectáculo tan temprano, jajaja, dijo con burla para luego continuar, así que, tendrán un breve descanso de 1 hora. Al regresar les diré quién obtuvo el punto de protección y quién fue expulsado, para luego continuar con los videos. Tras esas palabras, la primera en moverse fue Kushida, con pasos apresurados y respiración entrecortada, casi huyendo de todas las miradas que la perforaban como agujas. Luego, uno a uno, los demás comenzaron a salir del gimnasio, unos en silencio, otros murmurando entre sí, todos con la mente revuelta por lo que acababan de presenciar. Lord, mientras tanto, sonrió con satisfacción, llevándose otro puñado de palomitas a la boca. Y bien, eso sería todo. ¿Qué tal les pareció? Ha sido mi primer capítulo enorme, jajaja, pero bueno, otro día sacaré una nueva historia a la vez que escribo. Los líderes reaccionan. Pero en fin, denle like y suscríbanse para saber que les gustó el capítulo, pero sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.